El 24 se estrena Hansel y Gretel, una moderna versión del cuento de los hermanos Grimm. Lo que pocos sabemos es que la historia infantil tiene su origen en dramáticos hechos de la vida real que ocurrieron durante la Edad Media en Europa. Otros cuentos de hadas, como la Caperucita Roja, derivan también de poderosas creencias de la antigüedad. Exploremos este tema. That's where we come in. My name is Gretel, and this is my brother Hansel. Hansel y Gretel, cazadores de bruja, narra cómo 15 años después de los traumáticos sucesos vividos en la casita de azúcar del bosque, los ahora adultos hermanos Hansel, interpretado por Jeremy Renner, y Gretel, encarnada por Gemma Arterton, se han convertido en cazadores que buscan y aniquilan brujas alrededor del mundo. That past made us stronger. We'd gotten a taste of blood. Witch blood. Y a propósito de este estreno, remontémonos en el tiempo para ver de dónde surgió este cuento, uno de los más leídos a nivel mundial. El relato se basa en hechos reales ocurridos en la Europa de la Edad Media, caracterizada por el hambre y la escasez. Con la terrible escasez que hay, no habrá nadie que pueda comprarle la leña a padre. Los hermanos Grimm recogieron las versiones orales del cuento en 1812. Sin embargo, la historia tendría su origen mucho tiempo atrás y no tiene un final feliz. En los siglos X y XII era muy frecuente que los padres abandonaran a sus hijos por la hambruna. Ocurrió mucho en Alemania, donde nació el cuento de Hansel y Gretel. ¿Has oído? Nos van a abandonar. Los padres llevaban a sus hijos a los bosques para que mueran o desaparezcan, situación que inspiró el cuento en el que los hermanos Hansel y Gretel, perdidos en el bosque, se las ingenien para dejar huellas que les permitan regresar a casa. Mañana llevaremos a los niños al bosque, bien lejos, ¿entiendes? Cuando no nos vean, nos iremos. Y los niños no podrán encontrar el camino de vuelta a casa. Otra versión sobre el origen del cuento señala que este mantiene todos los elementos de las costumbres de iniciación de los pueblos indoeuropeos. Es decir, considerar que los niños pasan a edad madura a través de una prueba de sobrevivencia, como es volver a casa luego de ser abandonados en medio del bosque o un terreno agreste. ¡Oh, vaya! ¡Sois vosotros! ¡Qué niños más malos! Como fuere, lo cierto es que no es la única historieta infantil cuyo origen se basa en situaciones reales bastante crudas. La Caperucita Roja, por ejemplo, fue creada para advertir a los niños sobre las violaciones sexuales o abusos a menores. Asegúrate de llamarme en cuanto llegues. Sí, mamá. La versión que todos conocemos de los hermanos Grimm de 1812, que tiene un final feliz, dista bastante de la versión de Charles Perrault de 1697, que encierra una leyenda bastante cruel. Se dice que en las aldeas de la Europa central del siglo X y XI se instauró la tradición oral de la Caperucita Roja a partir de las denuncias y juicios por violaciones y desapariciones de niñas. Los acusados se defendían señalando que eran hombres lobo, obligados a secuestrar niñas por una maldición. Escucha a tu madre, jovencita. Hay un lobo en el bosque. Mamá, por favor, el lobo es solo una leyenda urbana. En esa época nació el cuento más que como una historieta de entretenimiento, como una lección moral a las niñas y jóvenes, para que no entablen ninguna relación con extraños. Hombre mayor, mujer menor, remite de modo tácito a una dinámica sexual, ¿no? El escenario campestre, la imposibilidad de la defensa en el caso de la víctima y las condiciones favorables con las que cuenta el predador, están todas, de una u otra manera, enmarcadas, ¿no? Contextualizadas en el famoso cuento. Con las connotaciones diversas que tiene este cuento, al igual que Hansel y Gretel, la Caperucita Roja fue llevada al cine con películas como Caperucita Roja, ¿A quién le tienes miedo?, del 2011. El lobo la quebrantó. Es tu hermana. Abuela, qué enormes orejas tienes. Blancanieves es otro cuento infantil que ha sido llevada a la pantalla grande con bastante éxito. Las últimas se estrenaron en el 2012. Espejito, Espejito, protagonizada por Julia Roberts, y Lily Collins es una de ellas. Nieves tendría que hacer lo que hace la nieve. Ella tendría
que caer. Y no podemos dejar de mencionar a Blancanieves y la leyenda del cazador, donde la famosa Kristen Stewart interpreta a Blancanieves, Charlize Theron a su malvada madrastra. ¿Qué pasó aquí? Yo vine antes con mi padre y era un lugar hermoso. Como vimos, muchos cuentos infantiles no se inspiran en historias mágicas, sino en crudas realidades, y a siglos de su creación, hoy nos siguen sorprendiendo en modernas versiones como la reciente Hansel y Gretel, que estará desde este 24 de enero en los cines.